Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Cuando amanecen tus ojos, reposo sobre tu pecho, ando postrado en el lecho. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Ha dicho rojo. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Hola, hola, bienvenidos a este tercer encuentro, esta tercera propuesta de videoclase en este tiempo inédito, este tiempo de pandemia. La propuesta es que nos podamos seguir encontrando a través de la virtualidad. Hemos compartido recientemente, ustedes lo han podido ver, un video, es un video disparador que nos va a ayudar a pensar, nos va a ayudar a imaginar, inclusive a poder preguntarnos y hacernos las preguntas de por qué pensamos lo que pensamos, por qué imaginamos lo que imaginamos y qué influencia tiene las matrices sobre nosotros, qué influencia tiene la sociedad, qué influencia tienen los medios de comunicación, qué influencia tiene la agenda pública en la sociedad. Para eso la invitación de este ciclo es que comencemos a poder bucear en esta segunda unidad que tiene que ver justamente con una propuesta de Boaventura de Sousa Santos, un doctor en sociología, cuyo libro se llama Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. Este va a ser como un punto de partida, también un disparador desde los marcos teóricos de Boaventura, para poder seguir mirando y poder seguir analizando. Si ustedes se acuerdan, en la propuesta anterior, nosotros habíamos marcado los presupuestos y los marcos teóricos que teníamos que tener en cuenta para poder analizar los contextos, para poder analizar la cultura, para poder analizar, revisar los pensamientos. Por supuesto, con esta gran posibilidad y con este gran desafío que tenemos de jugar este ejercicio de la capacidad de pensar en cómo deconstruir, desarmar, desastillar lo que de Sousa llama el pensamiento único o las monoculturas. En la primera parte me gustaría abordar lo que él plantea como viene el título de su libro, el hecho de renovar la teoría crítica
y reinventar la emancipación social. ¿Por qué decimos y por qué lo ponemos este autor y por qué proponemos esta literatura? Porque es evidente que a lo largo de la historia siempre los pueblos, en la búsqueda de su libertad, en la búsqueda de su dignidad, en la búsqueda de la justicia, siempre estuvo la tensión, ¿no? Esa tensión constante por buscar sus libertades. Sin embargo, tuvo y siempre estará el costo, la dificultad de poder llegar a acceder a ampliar las libertades, ¿no? Todo tiene que ver con una dinámica constante de lucha y una dinámica constante de conquista, y en donde en esas luchas y esas conquistas los derechos se van ampliando, y se van ampliando justamente también porque van apareciendo dentro de la sociedad nuevos actores que van en busca de sus demandas, van en busca de sus derechos. Entonces, siempre esa tensión del pueblo, ¿no? Buscando su libertad, buscando su justicia. La modernidad tuvo grandes promesas y con el tiempo comenzaron a también los grandes cuestionamientos sobre la modernidad. Esa idea que se tenía sobre la modernidad, sobre que las sociedades todas iban a alcanzar un desarrollo y un progreso, en donde las promesas de la libertad, las promesas de la igualdad, comenzaron como a desvanecerse a través de la configuración de un orden social. Hoy siguen siendo grandes aspiraciones y esas grandes promesas de la modernidad. Y siempre en esa tensión de la que hablamos recién, en esa tensión entre el orden y el progreso, uno también se puede preguntar quiénes son los que quedamos afuera, quiénes son los que quedan afuera en ese ordenamiento, ¿no? Es evidente que siempre que hubo una instancia política o una decisión política o un proyecto político en relación a la sociedad, no siempre en la historia, y eso lo vamos verificando, todos quedamos dentro de las posibilidades. Esto es importante poder analizarlo porque últimamente, y se escucha con mucha fuerza, esta idea de que todos tenemos los mismos derechos. Es verdad, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, pero evidentemente no todos tenemos las mismas condiciones. Esto es como imaginar una carrera de 100 metros en donde todos tenemos las mismas posibilidades, y esas mismas posibilidades tienen que ver justamente con el punto de largada. Y esta carrera de 100 metros, ¿no? El objetivo es llegar, por supuesto, a la meta fijada. Pero esto de que todos tenemos las mismas oportunidades y no todos tenemos las mismas condiciones, vemos en este ejemplo que estamos dando cómo algunos llegarán a la meta y otros quedarán en mitad de camino y otros mucho más atrás. ¿Y de qué dependerá? Y dependerá, por supuesto, de las condiciones, ¿no? No es lo mismo un niño o una niña que haya podido desde su infancia, desde su niñez, haber cumplimentado con todo lo que implica las vacunaciones, con todo lo que implica la alimentación, la nutrición. No es lo mismo un niño o una niña desnutrido que en esas mismas posibilidades larga su mismo objetivo, pero evidentemente los que van a llegar siempre al objetivo, los que van a llegar siempre a la meta, van a ser aquellas personas, aquellos niños que han tenido las condiciones para poder hacerlo. Digo esto porque por ahí también se construye en el imaginario, y eso a veces nos lleva a estigmatizar, ¿no? Esto, bueno, yo lo pude lograr, yo llegué a la meta, llegué al objetivo, y si el resto no lo hizo es porque no quiso hacerlo. Puede que sea una parte de verdad, pero también hay que tener en cuenta que no todos tenemos las mismas condiciones. Y hay que tener mucho cuidado con esto, decía, porque si nosotros solamente tomamos ese pensamiento único, esa manera única de analizar, de juzgar las realidades,
caemos en esta tentación de estigmatizar, ¿no? de estigmatizar al resto y por supuesto decir que a partir de esta idea del mérito mío, único, el resto que no lo quiso hacer no me interesa. Y puede jugar esto de manera muy negativa también en la sociedad, porque se van conformando imaginarios sobre este esquema de pensamiento, ¿no? También te va a llevar a la posibilidad de un desentendimiento con la historia, de un desentendimiento con los contextos y con las realidades, en una falta de lectura mucho más amplia, mucho más global, y nos terminamos justificando en esto de decir, bueno, yo lo hice, yo lo pude hacer, yo llegué a la meta por mérito propio y el resto que no lo quiso hacer es porque realmente no lo quiso. Bueno, esa justificación es evidentemente un gran riesgo, ¿no? Entonces, qué importante que podamos nosotros siempre, constantemente, tener esta capacidad de poder renovar nuestro pensamiento, de poder renovar nuestra mirada y por supuesto la propuesta de Saussure desde una teoría crítica. Fíjense que interesante lo que plantea de Saussure en relación a América Latina. Él dice que el primer problema que tenemos nosotros, los del sur, el primer problema que tenemos es que las teorías están fuera de lugar, ¿no? Que no son adecuadas a nuestras realidades, a nuestros contextos. ¿Qué significa esto que las teorías están fuera de lugar? De Saussure dice básicamente que las teorías fueron construidas en otros países, en los países del norte o en los países centrales. Y ahí aparece algo importante a pensar, ¿no? Algo importante para tener en cuenta. Si las teorías son construidas desde afuera, desde el norte o de los países centrales, aparece una primera observación que me parece importante, ¿no? Que incluso es como una pregunta también, ¿no? ¿Dónde está la capacidad, el ejercicio de nosotros poder construir nuestras propias epistemologías, nuestros propios conocimientos, nuestras maneras de entender y de interpretar nuestra realidad y nuestro contexto, ¿no? Entonces, fíjense, hay como una paradoja lo que está aconteciendo hoy en este contexto de pandemia. Hoy la realidad nos dice que los docentes todos tenemos que entrar en el mundo de la virtualidad para poder transmitir los conocimientos y hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje de la mejor manera que se pueda dar. Por supuesto, ahí aparece lo que hablábamos recién. Al final, cuando si termina esta situación o cuando se vaya normalizando, por supuesto que vamos a empezar a ver que las desigualdades van a ser mucho más profundas. Vamos a imaginar una casa con 4 chicos, con 4 estudiantes, con un solo dispositivo, ¿no? Un solo celular o una sola computadora, para 4 chicos. Una mamá haciéndose cargo responsable de distintos grados o de cursos de que los chicos están haciendo sus trayectorias. Evidentemente que de los 4, de los 3 o de los 2, alguien va a ir perdiendo la hilación y el desarrollo de las propuestas virtuales que se están haciendo. Y a la vuelta, cuando nos encontremos, podemos caer en el riesgo de decir, bueno, mi hijo, él cumplió con todo porque se esmeró, se esforzó. Bueno, y ahí vuelve la pregunta, ¿no? Si la educación es un derecho, la pregunta que aquí entra es si todos tuvimos las mismas condiciones para poder ejercer ese derecho. Y evidentemente que no va a ser así, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con una realidad, por supuesto, mucho más rica, pero nos vamos a encontrar con una realidad mucho más compleja, mucho más caótica inclusive, porque vamos a tener que empezar de vuelta a equiparar y a buscar el equilibrio en esta situación. En eso en que las teorías están fuera de lugar, a nosotros nos tocó muy de cerca también a los docentes, ¿no? De pronto hemos intentado querer tener la misma dinámica y la misma normalidad con la cual veníamos haciendo años anteriores en un contexto totalmente ajeno. Queremos implementar la misma metodología con las mismas teorías en un escenario totalmente ajeno, en un escenario totalmente inédito.
Y empezamos con fuerza, ¿no? Bombardeamos de texto, bombardeamos de PDF, videos, y de pronto nos dimos cuenta que estábamos como saturando, de pronto nos dimos cuenta que esto no estaba funcionando como creíamos que iba a funcionar, y terminamos entendiendo que nuestras prácticas, nuestras maneras, nuestras metodologías estaban fuera del lugar, ¿no? Esto para decir también en esto de Sousa que tenemos muchas teorías, muchas interpretaciones que están fuera del lugar, fuera del contexto, muchas teorías que no condicen con la realidad porque son escritas afuera. Y bueno, y aquí vuelve también otro gran desafío, es cómo comenzamos a escribir esta nueva historia a partir de este nuevo proceso. Cómo hacemos que a partir de esta experiencia contextual de lo que hemos vivido, nosotros podamos tener la capacidad de también poder analizar, y también de toda esa materia prima de experiencia poder construir un conocimiento mucho más focalizado, mucho más contextual, mucho más local, ¿no? Doy este ejemplo para decir que sí se da esta situación de que las teorías a veces están fuera del lugar, fuera de la realidad. ¿Cómo hacemos para ubicarlas nuevamente? Bueno, esa es la propuesta que va tirando Boaventura de Sousa, ¿no? Esa es la propuesta que va dinamizando y que va proponiendo pensar. Si tenemos la capacidad de poder desarmar, de construir ese pensamiento único, esa monocultura, ¿cómo nos animamos a hacer el ejercicio de un conocimiento alternativo? Dice de Sousa, necesitamos un nuevo modo de producción de conocimiento. Un nuevo modo de producción de conocimiento. No necesitamos alternativas, necesitamos un pensamiento alternativo de la alternativa. Esto es impresionante, ¿no? A veces nosotros cuando frente a una situación pensamos qué estrategia podemos hacer. Pensamos, buscamos y encontramos una estrategia, ¿no? ¿Qué alternativa podemos buscar para esta situación? La vamos, buscamos y la colocamos. Pero aquí la pregunta es mucho más profunda, ¿no? ¿Qué alternativa hay de lo alternativo? ¿Qué pensamiento alternativo hay sobre lo alternativo? Eso que para nosotros es alternativo, ¿es realmente alternativo o son paliativos? Eso que lo que para nosotros es alternativo que te amplifica, te abre el horizonte, te pone en situaciones mucho más profundas, te pone en situaciones de poder mirar de una manera tan amplia en donde uno puede comenzar a comprender muchas situaciones en las que tiempo atrás estaban ocultas o invisibilizadas, ¿no? Entonces, un pensamiento alternativo de lo alternativo como que te descoloca, como que es como un parachazo, ¿viste? Cuando te pegan en la nuca así. Puede haber un pensamiento alternativo del alternativo. Ese es un gran desafío, y creo que esta situación de emergencia sanitaria, la pandemia, lo que hablábamos en un principio, en otras propuestas que hacíamos de estos espacios, cuando decíamos que la cotidianidad, la ruptura de la cotidianidad entró en una crisis tan profunda que la normalidad hizo que empecemos a estar como desubicados, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que entran aquí? Entonces, un pensamiento alternativo de las alternativas. Fíjense que también, para ir pensando en cómo el pensamiento único, la monocultura, las teorías dominantes han ido configurando las sociedades, han ido construyendo subjetividades en donde uno termina comprendiendo que no hay otra manera de ver el mundo, no hay otra manera de encarar el mundo, no hay otro modo de percibir por dónde pueden ir las construcciones sociales, ¿no? Entre el orden y el progreso, entre el orden y la emancipación, siempre en tensión, siempre el sistema estableciendo marcos, normativas, orden, y ante una fuerte tensión del pueblo que busca su emancipación, ¿no? Siempre está en tensión en esto. Por supuesto que en esto que hablábamos nosotros, decimos que en estas decisiones políticas, económicas, los proyectos, en esto de la configuración de los órdenes mundiales,
siempre hay una gran cantidad de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas que quedan fuera del sistema, expulsados del sistema. Y las grandes promesas de la modernidad, del progreso, del desarrollo, del bienestar, de la libertad, de la igualdad, como decíamos recién, siguen siendo unas grandes aspiraciones. Fíjense cómo a veces lo alternativo no es la alternativa de lo alternativo, ¿no? En la época de la conquista, en esa conquista tan perversa, tan cruel, ¿no? En donde el genocidio, el etnocidio de los pueblos originarios, esa matanza tan cruel con los mecanismos, los sistemas de esclavitud metidos ahí, en algún momento algunos comenzaron a pensar y a tener algunos análisis teóricos, y empezaron a mirar la realidad y a preguntarse si realmente esto era legítimo, lo que estaba pasando con las personas de los pueblos originarios. ¿Es legítimo? ¿Es legítimo tanta violencia, tanta crueldad? Vamos a buscar la alternativa, dicen. Busquemos algo alternativo, ¿no? Las teorías, ¿no? Vamos a buscar algo alternativo porque dentro de eso están las grandes discusiones, los grandes debates, si eran personas lo que se encontraban en este territorio. ¿Son personas o son cosas? ¿No? Una gran discusión. Y por supuesto que el tema de cosa es un tema que después lo vamos a ampliar, pero en la lógica de la conquista, en la lógica de la dominación, el conquistador ve una cosa y se la lleva puesta, es para él, ¿no? Entonces ahí la pregunta si son personas o son cosas. Y la gran respuesta, la gran solución alternativa para hacer descansar a tanta crueldad, tantos hombres, mujeres y niños de este vasto territorio latinoamericano fue de buscar a los negros, ¿no? ¿Qué se hizo? Vamos a traer a los negros para reemplazar esta crueldad, vamos a hacerlo descansar un poco de esta violencia, de tanta saturación. Digo esto para poner ahí en ejemplo de cómo a veces creemos que la alternativa son alternativas, ¿no? Y ahí la pregunta es si eso era una alternativa o estaba dentro de la misma lógica, ¿no? Cuando uno piensa que una alternativa es la solución, en realidad es una amplificación de la misma lógica de lo que está haciendo. Es un pequeño parche. Por eso de Sousa, cuando plantea esto de si podemos pensar lo alternativo de lo alternativo. Es evidente que muchas situaciones quedan invisibilizadas, ¿no? Para poder justificar desde las teorías dominantes todo lo que tiene que ver con la legitimidad de la dominación. Los países centrales, es decir, los países más poderosos, los que dominan el territorio, tienen esa capacidad para negar la existencia de otro tipo de conocimiento, ¿no? ¿Por qué esa intención de los países centrales negar otro tipo de conocimiento? Porque evidentemente ese otro tipo de conocimiento que no es reconocido como válido es un conocimiento alternativo que pone en jaque, pone en cuestionamiento y comienza a ser un proceso de deslegitimación de las teorías dominantes. Por mucho tiempo la filosofía latinoamericana, el pensamiento, las teorías políticas, la pedagogía de Freire fueron marcadas, fueron señaladas como que no tenían ningún sustento epistemológico, que no tenían ningún criterio y elemento de algo riguroso con respecto a la ciencia. Y en esta idea de los países centrales, si uno entiende que los países centrales son los países más poderosos y si hay centralidad, debe haber marginalidad o periferia, ¿verdad? Entonces, en esta tensión entre los países central y la periferia, entre la periferia, este lugar donde todavía no hay racionalidad, donde todavía el sujeto balbucea, no tiene expresión y palabra, por supuesto, para el pensamiento central, occidental del pensamiento único. Y que también lo podemos traducir y que hasta el día de hoy sigue siendo vigente esto de civilización y barbarie, ¿no? Fíjense que
hasta no hace mucho tiempo, siglo pasado, uno para ser ciudadano tenía que tener ciertas condiciones, ¿no? Ser hombre, ser blanco y por supuesto tener un apellido interesante y tener propiedades que te sustenten, ¿no? Hombre, blanco y con propiedad, ¿ah? Bueno, si uno observa mi rostro ya podríamos decir que ya he perdido la segunda condición de ser blanco. Vamos a suponer que la de hombre sí, pasamos. Pero ya la de blanco ya quedo al margen, ya quedo rechazado, marginado. Con grandes propiedades, ya la segunda y la tercera condición que no la podíamos sortear. Entonces, se era ciudadano a partir de las condiciones. Eso te hacía un sujeto culto, ¿no? Ciudadano, civilizado. Los que no tenían esas condiciones, si no eras culto, eras inculto, ¿no? Por lo tanto, eras bárbaro. No entraba en el esquema de la civilización. Bajo ese imaginario se construyó también un proyecto político de estados y de estados en América Latina. Bajo estos imaginarios, bajo esas condiciones, bajo esos principios. Por supuesto, uno puede decir que, o se puede preguntar si esas condiciones todavía siguen vigentes, ¿no? Y si uno revisa un poquito los comportamientos sociales, si uno mira un poquito cómo la sociedad responde frente a ciertas situaciones, y va a encontrar ciertos elementos que dan cuenta en la cual nosotros podemos decir que esas condiciones de civilización y barbarie, de culto o inculto, de quiénes son los mejores, todavía sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Por supuesto, bajo este pensamiento y este esquema, que también a nosotros muchas veces nos sirve como justificación y como legitimación. Bueno, yo lo he podido hacer, el resto también lo podía haber hecho y no lo quiso hacer. Y volvemos al ejemplo del principio. Todos tenemos los mismos derechos, puede ser. Todos tenemos las mismas oportunidades del punto de partida para largar. Todos salimos de la misma raya en la misma oportunidad, sí. Pero no todos tenemos las mismas condiciones para llegar al objetivo y a la meta. Si nosotros nos sostenemos de ese discurso, por supuesto, entramos en este riesgo de estigmatizar al resto. Se pierden algunos principios, algunos valores, como la ética de la solidaridad, ¿no? De vuelta, con fuerza, vuelve a entrar esta categoría de la ética de la solidaridad. Bueno, vamos terminando. De Sousa dice: no hay ciencia pura, hay un contacto cultural de producción de ciencia. No hay ciencia pura. Este es otro de los elementos del positivismo que también ya hemos hablado con respecto a esto de la ciencia pura. Siempre los países con esta capacidad de poder desestimar, de poder deslegitimar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos referencia a esto de que la ciencia no es pura, sino que la ciencia tiene un contacto cultural, aquí no estamos desacreditando ni invalidando la objetividad de la ciencia. No se trata de eso. Ese no es el punto de discusión. Lo que nosotros estamos tratando de decir es si tenemos la capacidad de asumir la historia, de involucrarlo o de ser neutros, ¿no? El problema está en la neutralidad. La ciencia puede tener un contacto cultural, puede responder a los contextos, debe analizar y asumir los contextos, debe tener un contacto, por supuesto. Aquí no está en juego la objetividad, lo que está en juego es la neutralidad, ¿no? Si somos neutros. Entonces, también el positivismo, el pensamiento único, la monocultura, nos formó y nos formateó para decir que solamente hay que mirar desde la pureza, ¿no? Sin ningún tipo de involucración. No te puedes involucrar. Y hay un gran problema, ¿no? Decimos, cuando volvamos después de esta cuarentena, ¿cómo queremos volver? ¿Cómo vamos a volver? ¿De qué manera queremos volver? Me acuerdo que en los primeros tiempos hubo un gran manto de solidaridad, ¿no? Las primeras semanas.
hay como fases en los comportamientos, ¿no? Después está la fase de la desesperación, la fase de la ira. ¿Vamos a volver más egoístas, más individuales, o vamos a volver de una manera más colectiva, con un pensamiento colectivo? Y termino aquí para después, en la próxima entrega, seguir abordando las otras 5 monoculturas de las que habla de Sousa. Pero mire qué interesante esto de lo que propone este autor, ¿no? Cuando habla de la razón perezosa, ¿no? La razón perezosa, ¿no? Esta razón perezosa que nos adormece, esta razón que nos deja salir del letargo, esta razón perezosa que nos es cómoda, esta razón perezosa que no es funcional, esta razón perezosa que nos termina de justificar, de no hacernos cargo de la historia, ¿no? Reinventar la teoría crítica para reinventar la emancipación social. Bueno, los dejo con esto. El próximo encuentro que tengamos vamos a analizar las 5 monoculturas que plantea de Sousa y, por supuesto, las 5 ecologías que él llama del saber, que son en contraposición o cómo superar la monocultura. Muy bien, que tengan una buena jornada. Muchas gracias.